Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora la función scanf. La función scanf es algo semejante a la función printf. Printf nos sirve para imprimir en la pantalla, scanf nos sirve para leer del teclado. ¿Sí? De ahí vamos a leer los valores que puedan hacerse. Aquí lo podemos ver, esta función permite leer datos desde la entrada estándar. La entrada estándar por lo general es el teclado. ¿Y cómo es su estructura sintáctica? Pues es muy sencilla, vamos a verla. Es muy parecida a la de printf, si te fijas tiene un apuntador a una cadena de caracteres y después tiene argumentos. ¿Y qué hace esta cadena de caracteres aquí? ¿Qué hace esto de aquí? Pues no es otra cosa más que nos indica qué datos se van a leer y de qué forma se van a leer. ¿Sí? Vamos a ver aquí este recuadro nos dice que la cadena de caracteres nos indica el tipo de dato que vamos a leer y después tenemos los argumentos. Estos argumentos nos van a indicar las direcciones de memoria en las que se van a guardar los datos que vamos a leer. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿sí? Vamos a leer un valor entero, nada más. Le vamos a decir, queremos leer un valor entero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Definimos nuestro valor entero. Aquí lo definimos nuestro valor entero A. Después decimos, vamos a hacer un scanf y entre comillas tenemos %d, que es nuestra cadena de caracteres. Como sabemos, %d es un formateador que nos dice queremos leer un valor entero. Después, en argumento 1, porque tenemos el % y su argumento, en este argumento 1 lo que tenemos es ampersand A. El ampersand, ¿qué nos indica? El ampersand nos va a indicar la dirección de memoria donde lo vamos a leer. De tal manera que vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener leer un valor entero y le vamos a decir almacena en la dirección de memoria de la variable A ese valor que leíste. Pero vamos a verlo con un ejercicio, con un ejemplo, a ver si queda más claro. En este ejercicio 3, ¿sí? Hacer un programa en C que defina dos variables, les asigne un valor flotante utilizando la función scanf a cada una e imprima el resultado de realizar las siguientes operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación y división. ¿Cómo se vería en un diagrama de flujo esto? Pues muy sencillo, es un diagrama de flujo relativamente sencillo donde tenemos la definición de las variables x y y, después tenemos la lectura de valores para x y para y por último tenemos la impresión el resultado de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división. Bueno, ¿cómo lo veríamos nosotros ya en código? Bueno, pues aquí tenemos en Media One un pedacito de código, ¿sí? Tenemos perdón, nuestro programa donde decimos, definimos las variables x y y, leemos el valor para x. Fíjate que aquí tenemos el f el % f que nos dice leer un valor flotante. Después tenemos ampersand x que nos dice ese valor flotante que leíste, almacénalo en la dirección para la variable x. Y lo mismo tenemos para la variable y. Aquí tenemos leer el valor flotante y guárdalo en la variable y. Y por último lo que tenemos nada más es la impresión de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división. Aquí cabe hacer notar que aquí tenemos esta marca de formato que dice %.2f, el cual te va a indicar que tú quieres imprimir ese número flotante con dos decimales. ¿Cómo se ve? Bueno, aquí tengo ya una corrida, ahorita lo volvemos a ejecutar, pero nos dice, los valores de entrada son el 12 para x, el 7 para y, se ejecuta y una vez que se ejecuta, veamos aquí cómo se imprimen con dos valores decimales, ¿sí? Vamos a intentar ejecutarlo de nuevo, le voy a decir aquí editar, vamos a editar el código fuente, aquí está el código fuente, aquí están los datos de entrada, en salida no tenemos algo todavía, ¿sí? Nos vamos a esperar, le vamos a poner esos dos datos de entrada, le vamos a poner enviar o submit, empieza a compilar, se empieza a ejecutar nuestro programa y ahorita nos aparecen ahí, nos dice se compiló con éxito y aparecen valores para la suma, para la resta, para multiplicación y para la división. Vamos a seguir haciendo más ejemplos, espero que este primer ejemplo te quede claro de qué es lo que hicimos con la codificación. Hasta luego.